Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Mariela Ceballos, soy especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría INPA de la SUNAFIL. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la prevención y sanción sobre el hostigamiento sexual laboral. Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, pues dar paso a esta webinar, ¿no? De que va a ser bastante interesante, donde nosotros como empleadores o también como trabajadores, practicantes, que estemos pues elaborando o prestando tal vez una práctica profesional, saber cómo actuar frente a un acto de hostigamiento sexual laboral. Vamos a conocer todo el procedimiento, vamos a conocer lo que nos dice la normativa y pues los invito a prestar atención y de repente compartir, ¿no? Con familiares, con amigos, etcétera, para que puedan conocer acerca de sus derechos, de qué trata y cómo se va a poder realizar la denuncia si estamos viviendo o estamos presenciando un acto de hostigamiento sexual laboral. Bien, entonces en este momento les voy a compartir las diapositivas que hemos traído para esta tarde. Ya me imagino que lo están observando aquí. Vamos a ver primero la base normativa, de qué trata. Bien, tenemos primero la Constitución Política del Perú, del año 1993. ¿Por qué es importante o interesante conocerlo? Porque la Constitución nos indica, ¿no? De acuerdo al artículo número 1, sobre respecto a la dignidad, que toda persona tiene que ser, pues, tratado de una buena manera, sin hacerle, pues, cometer algún acto de hostigamiento sexual laboral, porque eso está totalmente prohibido, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 2, que nos habla de la libertad e intimidad, y el artículo 23, el derecho de trabajo. Bien, luego tenemos la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Luego tenemos la ley que desarrolla justamente el tema de hostigamiento sexual laboral, la ley 27942. Entonces, justamente esta ley y su reglamento es la que vamos a abordar respecto al tema de prevención y hostigamiento sexual laboral. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el Decreto Supremo 014-2019-MIN, que es el reglamento. Esto fue publicado en el año 2019. Y justamente este reglamento ya nos da más pautas de cómo nosotros tenemos que, como empleadores, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento que nosotros tenemos que implementar en nuestras empresas? Luego nos habla acerca de nuestras obligaciones como empleadores. Pero también veamos, ¿no? El tema de los trabajadores también. Entonces, ustedes que me escuchan, que son trabajadores, trabajadoras, en caso de que están viviendo, están siendo afectados por hostigamiento sexual laboral, hoy van a saber de qué trata el procedimiento. Luego tenemos la resolución ministerial 223-2019-TR. Esta es una resolución ministerial emitida por parte del Ministerio de Trabajo y básicamente es una guía práctica de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral. Esta guía básicamente les va a ayudar mucho a los empleadores del sector privado de cómo pueden implementar, ¿no? Es una guía que referencial hace mención de la ley y del reglamento de cómo tenemos que implementar, ¿no? Y justamente también sería interesante los que son empleadores o las personas que de repente están en el área de recursos humanos, profesionales de recursos humanos que tienen pues dentro de sus actividades o pendientes implementar el tema del hostigamiento sexual laboral, les recomendaría tal vez revisar esta guía. Luego tenemos la resolución ministerial 115-2020, también del MIM. Bueno, esta resolución el año pasado fue emitida y justamente lo que busca es aprobar ciertos formatos. Lo que sucede es que el hostigamiento sexual laboral no solamente se va a presentar en el sector privado, el hostigamiento sexual laboral se puede presentar en cualquier otro sector, sector educación, sector público y entre otros sectores, ¿no? Entonces, lo que busca esta resolución ministerial 115 es dar formatos totalmente referenciales por cada sector, para que lo puedan utilizar como formatos para poder entablar lo que sería la denuncia, ¿bien? Entonces, también sería bueno, dentro de las recomendaciones que le podemos brindar, es que revisen para que ustedes se puedan ir guiando de cómo pueden implementar de manera adecuada o correcta. Bien, bueno, entonces a todos muy buenos días y recuerden que al finalizar este webinar realicen todas las preguntas que ustedes necesitan saber. Nosotros al finalizar vamos a responder algunas de sus preguntas justamente para poder aclarar sus ideas, si es que están aquí empleadores o trabajadores. Bien, entonces al finalizar el webinar se va a responder todas las preguntas o dudas.
Empecemos con el hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? Si yo les preguntara a ustedes de qué trata el hostigamiento sexual laboral. Aquí ya tengo algunas personas conectadas, tengo 181 personas conectadas escuchándome, según lo que puedo ir revisando. Tengo a Verónica, Luis, Stephanie, ¿cómo están todos? Bien, ¿qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual, recordemos que este es un problema bastante frecuente. Quizás en el tiempo, en los años, no lo hemos sabido detectar y justamente ya con el reglamento, con las normativas que se implementan, ya nos da pues una noción y aparte también vamos a ver que el empleador estaría obligado a capacitar a su personal. Entonces, si está ya obligado a capacitar a su personal, nosotros ya vamos a conocer e identificar a tiempo justamente para poder erradicar estos actos de hostigamiento sexual laboral. Entonces, este es un problema muy frecuente. Claro, a lo largo de los años, tal vez lo hemos asociado como una broma de mal gusto o que simplemente la víctima, de repente, por su forma de ser o por su forma de vestir, han provocado esta situación y por lo tanto no podría ser considerado un hostigamiento sexual laboral porque tal vez esta persona lo ha provocado y esto no es así. Es un problema que lamentablemente no se puede, las personas pues regularmente no lo saben reconocer, no lo saben identificar. Entonces, hoy salimos de este webinar comprendiendo que el hostigamiento sexual laboral es un problema bastante frecuente y que no es muy reconocido tal vez, ¿no? Porque lo interpretamos como una broma, ¿no? Como señalaba, de mal gusto, pero en realidad sí puede ser un rasgo de hostigamiento sexual laboral. Y no solamente ocurre en el sector privado o en el tema laboral, sino como les mencionaba también, puede darse en el sector educativo, en el sector, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de la policía, podría darse también para el tema de trabajadoras del hogar y entre otros que no necesariamente tienen que tener vínculo laboral. Es una forma de violencia, así es una forma de violencia. Bien, tenemos que identificar cuando existen estos actos de hostigamiento sexual laboral. No se trata de bromas, es una forma de violencia y por lo tanto tenemos todo el derecho de poder hacer nuestra denuncia a través del área de recursos humanos o la persona que se encuentra encargada del personal para que se inicie todo este procedimiento. Puede afectar a varones, puede afectar a mujeres, puede afectar a ambos sexos, no necesariamente son las mujeres. Sí, tal vez en las estadísticas nos señalan que las mujeres son las personas que más sufren de hostigamiento sexual laboral, inclusive el grupo LGTB. Sin embargo, eso no significa que los varones puedan sufrir de actos de hostigamiento sexual laboral. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a veces los varones sufren de hostigamiento sexual laboral, pero lamentablemente no lo manifiestan, no lo denuncian por temor a ser ridiculizados, a que de repente se puedan burlar de él, o de repente no se sienta cómodo que de repente el área de recursos humanos tenga conocimiento, cómo lo puedan tomar los compañeros, ¿no? O justamente por la poca información. Por eso es que a veces los varones no hacen su denuncia o tratan de sobrellevar esta situación o llevarlo de una manera de confrontar tal vez a la otra parte y simplemente no se denuncia en su momento. Entonces, hoy recordemos que el hostigamiento sexual no solamente se va a dar a mujeres, según las estadísticas son las mujeres que más denuncian, sí, pero eso no significa que los varones también puedan sufrir hostigamiento sexual laboral. El hostigamiento sexual laboral no solamente se va a dar entre un hombre hacia una mujer, puede ser también una mujer hacia otra mujer, o como también puede ser un varón hacia otro varón. Y también, que es importante señalar, que el hostigamiento sexual laboral no necesariamente tiene que ser los trabajadores frente a otros trabajadores, sino que también podría ser la practicante o el practicante que, si bien es cierto, ellos no tienen un vínculo laboral, una relación laboral, porque ellos están regulados por las modalidades formativas. En ese caso, de todas formas, el área de recursos humanos o quien se encargue del personal va a tomar la denuncia para iniciar el procedimiento. Igual puede ocurrir, tal vez ustedes que laboran en alguna empresa que tienen algún servicio tercerizado o de intermediación, de repente en vigilancia, el tema de limpieza, o tal vez asesores, clientes, proveedores, que tienen una relación tal vez comercial, civil con la empresa, y al tener este tipo de relación hay de repente alguna posibilidad, algún acto de hostigamiento sexual laboral que se pueda manifestar. Vamos a poner de ejemplo,
una persona que labora en la empresa B, que le brinda el servicio de vigilancia, y este trabajador o trabajadora de vigilancia ha cometido un acto de hostigamiento sexual laboral con uno de tus trabajadores. Nosotros, al tener conocimiento, empleadores, tenemos que iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual laboral y posteriormente, pues también poner al tanto, al conocimiento a la empresa tercerizadora que su trabajador ha cometido un acto de hostigamiento sexual laboral para que también inicie el procedimiento. Con esto, ¿qué quiero decir? De que no necesariamente tienen que ser entre trabajadores para poder indicar que estamos viviendo un acto de hostigamiento sexual. Basta con que una de las partes tengan ambas partes tengan una relación no necesariamente laboral, ya se tiene que iniciar el procedimiento. ¿Bien? Sin embargo, este problema impacta en mayor medida a las mujeres. Bueno, como les estaba mencionando, las estadísticas nos señalan que las mujeres son las que más denuncian, producto de una serie de ideas y estereotipos de género. El acoso sexual es un delito penado con una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación, cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima. Lo que pasa es que el hostigamiento sexual laboral es un término que se está utilizando, claro, en el sector privado, sector público, ¿no? En estos sectores, pero también tenemos que recordar que si yo fuera la víctima y no me siento tan conforme solamente denunciando al área de recursos humanos o la persona que se encarga del personal, sino que esto lo quiero llevar también por la vía judicial penal, por ejemplo, ¿no? Porque a mí me ha forzado, ha habido tocamiento indebido, entonces no solamente voy a denunciar con la empresa, quiero tomar acción. Entonces tienes totalmente el derecho de poder accionar haciendo tu denuncia penal a través de la policía y llevar el procedimiento penal que corresponde, ¿no? Entonces podemos aquí, en esta primera lámina, recordar de que el hostigamiento sexual, el término que se usa es justamente para poder dar inicio a un procedimiento interno en la empresa, pero cuando hablemos de acoso sexual y que lo quiero llevar pues por la vía penal, tendría que ser mi denuncia, ¿no? A través de la policía. Bien. Luego la definición del hostigamiento sexual. Como habíamos recordado, esto es una forma de violencia que se configura a través de dos conductas: la conducta de naturaleza sexual o la conducta de conducta sexista, ¿no? En estos dos casos tienen diferentes definiciones que vamos a señalar ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de conducta de naturaleza sexual, no necesariamente son tocamientos. Muchas personas relacionan que el hostigamiento sexual laboral se va a configurar cuando existe tocamientos, y no necesariamente. Puede tal vez la persona no haberte tocado, simplemente haber realizado algunos gestos obscenos o algunas conductas de naturaleza sexual que no necesariamente te hayan tocado, pero obviamente te ha incomodado y que obviamente puede configurarse también como un acto de hostigamiento sexual laboral. Bien. Luego tenemos también las conductas sexistas. Las conductas sexistas son comportamientos o actos que van a promover o reforzar estereotipos, los cuales las mujeres y los varones tienen ciertos atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo género respecto al otro, ¿no? Entonces, también se puede manifestar esta conducta sexista, ¿no? Y que nosotros tendríamos que también saber diferenciar y que formaría parte también como acto de hostigamiento sexual laboral. Ejemplo de una conducta sexista. Le dije que había adelgazado y que se veía muy bien, pero ni siquiera sonrió. ¿Qué más quiere? Fue un halago. Entonces la otra persona tal vez responde y dice, bueno, es una chica rara, seguro es muy sensible. Pero este ya ejemplo que les estoy indicando podría configurarse una conducta sexista, por lo tanto también podría ser un tema de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado si me están escuchando trabajadores y por ahí estoy viendo de que tal vez van a capacitar personal. Pongan ejemplos en sus capacitaciones porque es importante que el personal sepa diferenciar, sepa que estas conductas que tal vez lo han visto normal en el tiempo puede generar un procedimiento de hostigamiento sexual laboral y que inclusive vamos a ver que podría hasta haber una desvinculación, porque cometer un acto de hostigamiento sexual laboral se puede, pues,
indicar tal vez una falta grave y desvincular al trabajador o a la trabajadora. Entonces sí es un tema bastante importante, es un tema bastante delicado que tenemos que nosotros saber, ¿no? Y que puede tener una consecuencia. No se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Eso también es interesante. ¿Por qué? Porque ya la normativa no te indica que tiene que pasar una segunda o tercera vez para que tú puedas hacer tu denuncia. Basta con una primera vez que se ha manifestado el tema de hostigamiento sexual laboral y ya básicamente tú puedes hacer tu denuncia a través, nuevamente repito, del área encargado del personal, regularmente llamado recursos humanos, gestión de personas, o cualquiera sea la denominación, pero que se encargue del personal para poder iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Bien. ¿Dónde puede suceder? Bien, como ya les estaba señalando, va a ocurrir en varios sectores, centro de trabajos, tanto sector privado, sector público, instituciones educativas, instituciones policiales y militares, en el trabajo del hogar, relaciones no reguladas por el derecho laboral. Hoy día, este webinar nosotros estamos abordando en el sector trabajo, en el sector privado. Bien, entonces, básicamente es lo que hoy día estamos abordando. Pero es importante que ustedes sepan que el hostigamiento sexual laboral ocurre en cualquier lugar. Puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquiera de estos sectores. Bien, y cada uno, de acuerdo a la normativa, tiene su propio procedimiento. Entonces, lo que tenemos que ver también es el tema del consentimiento. Si una persona te manifiesta que acepta tu comentario, tal vez esa conducta, ese chiste, entonces te está dando su consentimiento. Sin embargo, cuando no lo haga, no necesita ser tal vez de manera explícita, porque hay personas que a veces el rechazo lo manifiestan tal vez retirando la mirada, se alejan corporalmente, de repente se quedan en silencio o rehuyen, ¿no? Entonces ya te está manifestando su incomodidad. Por lo tanto, te está indicando que existe no consentimiento con tu broma, tal vez, con ciertas conductas que se están manifestando. Por eso es interesante que esta parte del consentimiento sí sea bastante claro, porque tenemos nosotros como adultos, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores pues son ya mayores de edad, por lo tanto saber cuándo la otra persona pues se encuentra tal vez de acuerdo con estas conductas que se están manifestando, ¿no? Porque si no, entonces simplemente podría generarse un rasgo de hostigamiento sexual laboral y verte inmerso en este procedimiento. Bien. Entonces, lo que se va a recomendar es que, de todas maneras, siempre haya respeto en las relaciones laborales con tus compañeros, ¿no? Actuar siempre con empatía para que exista una buena convivencia dentro del respeto y de comodidad en el trabajo. Veamos las manifestaciones, ¿bien? Las manifestaciones del hostigamiento sexual laboral. Las manifestaciones se pueden dar tal vez por promesas implícitas o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, ¿no? Te dicen, mira, si tú me aceptas esta cita este fin de semana, solos tú y yo, te prometo que a fin de mes, en el momento de tu renovación, ya no se te va a renovar por 3 meses, ahora vamos a renovarte por 6 meses, un año. Voy a poner de ejemplo, ¿no? Pero me tienes que aceptar esta cita. Y en esta cita vamos a estar tú y yo solos en un lugar bastante privado. Entonces, ¿podría manifestarse un rasgo de hostigamiento sexual laboral? Claro que sí. Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Ejemplo, si no me aceptas esta reunión este fin de semana, simplemente voy a hacer todo lo posible para hacerte quedar mal frente al jefe, ¿no? Por ejemplo. Si tú no me aceptas o no me estás respondiendo a las llamadas, que te llamo 11, 10 de la noche, no me estás aceptando las llamadas o no me estás respondiendo los mensajes, entonces desde mañana ya yo simplemente no voy a contar contigo para realizar las actividades de trabajo. De una otra manera, lo que busca esta persona, que sería el hostigador, es perjudicarte, ¿no? Hacerte ver mal frente al jefe o frente a
parte importante de la empresa para que de repente puedan hacerte quedar mal con tu trabajo, ¿no? Entonces, yo pongo de ejemplo estas situaciones, pero puede darse en otras también, ¿no? Entonces, esto es básicamente cómo nosotros vamos a ir identificando, ¿no? Cómo vamos identificando si estamos frente o no de un tema de hostigamiento sexual laboral. Bien, ¿qué también tenemos? Acercamientos corporales, pueden ser roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que no sean deseadas o resulten ofensivas, ¿no? Claro, por ejemplo, hay algunos, de repente, compañeros de trabajo que se hacen bromas sorprendiendo a la otra persona por detrás, tal vez, ¿no? Y bueno, se nota su incomodidad de esta persona. Entonces, también podría ser un rasgo de hostigamiento sexual laboral. Recordemos que si nosotros vamos a prestar un servicio, es guardando una buena conducta, todos somos compañeros y tenemos que respetarnos todos, ¿verdad? Entonces, si es que se manifiesta de esta manera, puedes hacer tu denuncia frente al tema de hostigamiento sexual laboral. Puede ser un trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas que antes señaladas o cualquier otra conducta que encaje con el tema del hostigamiento sexual laboral. Ahora bien, como decíamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un contacto físico, también puede ser insinuaciones, puede ser proposiciones sexuales, gestos obscenos, por ejemplo, miradas lascivas, ¿no? Gestos con las manos, con los labios, con la boca, exhibición de imágenes de contenido sexual, que puede ser enviándote un correo electrónico o mandándote por WhatsApp o por otras redes sociales, que resulten insoportables y hostiles y humillantes y ofensivos para la víctima. Aquí también es importante señalar que no necesariamente el hostigamiento sexual laboral se va a manifestar en el horario de trabajo. Tú trabajas de 8 a 5 de la tarde, vamos a poner de ejemplo, de lunes a viernes, y resulta que estas manifestaciones de hostigamiento sexual laboral se dan a las 11 de la noche, es donde estamos fuera del horario de trabajo. Entonces yo como persona, como víctima, tal vez digo, bueno, si yo me quejo, obviamente las pruebas que tengo son fuera del horario de trabajo y quizás no se va a tomar bien el procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Y no, o sea, si está fuera del horario de trabajo, también puedes denunciar con tu empleador, estando dentro o fuera del horario de trabajo. Mientras que ambos tengan vínculo, sea laboral, comercial o de practicante, puedes hacer tu denuncia. Bien. Recordemos que el hostigamiento sexual no solamente ocurre en algún sector de empresas, puede ocurrir en el sector minero, sector pesquero, sector micro y pequeña empresa, etcétera. Atenta a los derechos fundamentales, por supuesto. Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos haciendo referencia a aquellos derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución, a la integridad de la persona, a la no discriminación, a la libertad sexual, a la intimidad personal, a la salud, al trabajo de un ambiente seguro. Bien. Entonces, todo de estas otras maneras, pues, se atentan estos derechos fundamentales. A ver, veamos la prevención del hostigamiento sexual laboral. Básicamente esta parte serían las obligaciones que tiene el empleador frente a sus trabajadores. Por ejemplo, el empleador tiene la obligación de realizar una evaluación y un diagnóstico para poder ver si efectivamente en su empresa hay actos de hostigamiento sexual laboral. Bueno, aquí de repente en sus evaluaciones podrían hacer ciertas preguntas, de repente de manera anónima, donde puedan consultar si efectivamente alguno de ellos ha sufrido hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las capacitaciones, esto también es una medida de prevención. El empleador está en la obligación de capacitar a todo su personal, a todos, sobre el tema de actos de hostigamiento sexual laboral. De qué trata el hostigamiento sexual laboral, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son los canales de atención, cuál es el procedimiento, por ejemplo, ¿no? Sería lo más importante para poder abordar. Luego tenemos una capacitación anual al área especializada del área de recursos humanos y al comité. A ver, ustedes se preguntarán, ¿el comité? ¿Quién es el comité que tú representantes del trabajador y los representantes por parte
específico porque son ellos los que están involucrados para realizar la investigación, para que puedan valorizar las pruebas, para poder determinar si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual laboral. Y luego tiene que haber difusión de canales. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador tiene que difundir, su obligación es difundir frente, tal vez a través de del intranet, extranet o correos corporativos que tuvieran o redes sociales que tuvieran conexión con todo el personal, periódicos murales y entre otros, ¿no? Es difundir de qué trata, a dónde deben acudir el procedimiento, a dónde deben acudir cuando existe un acto de hostigamiento sexual laboral, cuál es el procedimiento, ¿no? Lo más resaltante sobre estos temas que todo trabajador debería conocer como derecho. Bien, entonces, bueno, estas serían las obligaciones que tuviera el empleador para poder, básicamente, cumplir con la normativa, ¿no? Y realizar lo que la norma también exige. Como se señalaba, cuando existen más de 20 trabajadores, debemos contar con un comité. ¿Y qué pasa si mi empresa tuviera menos de 20? Bueno, si tuvieras menos de 20, debes contar con un delegado, ¿bien? Con un delegado que va a realizar justamente la investigación o recopilación de información para determinar si estamos frente a un hostigamiento sexual laboral. También tenemos que recordar que toda empresa debe contar con una política, ¿bien? Con una política para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual laboral. Ya me imagino que todas las empresas que me están escuchando ya tienen la política o lo están ya por terminar o elaborar o ya lo tienen, ¿no? Deben tener ya la política, ¿bien? Deberían ya tenerlo. Reguladas en directivas, claro, también lo pueden incorporar en el reglamento interno de trabajo u otros documentos que sea pues allegada a los trabajadores justamente para que ellos conozcan de cómo se va a desarrollar. ¿Qué pasa si es que soy víctima de hostigamiento sexual laboral y resulta que mi hostigador viene a ser el accionista, el empleador, el personal de confianza, el personal de dirección, el titular, el director, el representante, etcétera? ¿Qué sucede si es que yo soy víctima de hostigamiento sexual laboral y el hostigador es una de estas personas? En este caso, vas a tener dos opciones y esto sería pues por la vía judicial. La primera es tal vez llevarlo pedir al juez tal vez el cese de la hostilidad o tal vez o darte por despedido para solicitar lo que es indemnización por despido arbitrario. Bien, porque quizás, ¿no? O también lo puedes llevar, claro está, por la vía administrativa, que seríamos nosotros a través de la SUNAFIL para realizar una inspección de trabajo por incumplimiento. Si en caso que tú haces tu denuncia con la SUNAFIL o haces tus procesos ante un juez por la vía judicial y el empleador decide desvincularte de la empresa porque has tomado estas acciones, recuerda que es un despido nulo. Y cuando hablamos de despido nulo, estamos hablando de que puedes pedir una reposición, pero esto ya lo tienes que ver por la vía judicial. Bien, ahora, lo que sí es básicamente importante señalar o resaltar es que los trabajadores pueden perder el trabajo porque puede llegar a ser despedido. Claro, ¿cuáles serían las sanciones según la gravedad para que se pueda determinar sobre actos de hostigamiento sexual laboral? Bueno, tienes la amonestación, por ejemplo, como empleador, obviamente, porque el empleador es el que sanciona, la suspensión o incluso podrías despedir, ¿no? Justo lo que yo les mencionaba del comité, cuando son más de 20 trabajadores, tienes que contar con un comité que va a estar conformado por 4 personas. Si es que tuvieras menos de 20 trabajadores, cuentas con un delegado que también va a realizar las mismas funciones que el comité, o sea, recopilar y poder dar ciertas recomendaciones. Bien, ellos investigan, recomiendan y toman ciertas otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual laboral. Ahora, este comité ya debe estar conformado, ¿bien? Porque la normativa nos señala que era hasta el 23 de enero del 2020. Ya pasó un año, así que hay que revisar si sus empresas ya cuentan o no con este tema del comité. Es importante implementar. Bien, entonces sería hasta el 23 de enero del 2020. ¿Quiénes conforman la parte del comité? Como bien les señalaba, 2 representan al trabajador
y 2 representan al empleador. Estas 2 personas que representan al empleador, de todas formas, uno tiene que formar parte de recursos humanos y la otra persona puede ser cualquiera que designe el empleador. En ambos casos, las 4 personas o este comité tiene que garantizarse lo que es la paridad de género, es decir, tiene que haber 2 mujeres y 2 varones. Bien, respecto a los acuerdos que puedan llegar, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Laboral se adoptan con la mayoría simple. Bien, el voto dirimente le corresponde al área de recursos humanos. Bien, entonces hasta aquí creo que todo lo tenemos ya claro, ¿verdad? Bien, ¿quiénes son los órganos que van a intervenir en el procedimiento? El comité y también la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, o cualquiera sea la denominación. Como yo les indicaba, las empresas tienen pues algunos recursos humanos o le ponen gestión de personas, entre otros. Bueno, el comité será el que va a desarrollar la investigación, va a propone. Ellos no deciden, solamente proponen las medidas de sanción y las medidas complementarias. Sin embargo, la Oficina de Recursos Humanos son los que reciben la queja o la denuncia, adoptan las medidas de protección y son ellos los que interponen la sanción y las medidas complementarias para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Lo que pasa es que el área de recursos humanos tiene la obligación de poner en conocimiento al Ministerio de Trabajo a través de su plataforma el registro del inicio del procedimiento. Y cuando culminen con una decisión final, también tiene que poner el conocimiento dentro del plazo de 6 días hábiles. Bien, el inicio del procedimiento puede ser verbal, puede ser por escrito, claro, a veces inicia por parte de la víctima o tal vez también puede ser por un tercero, porque de repente yo soy testigo, ¿no? Estoy viendo que mi compañera o mi compañero están sufriendo hostigamiento sexual laboral, pero por su manera de ser o forma de ser no quieren o tienen temor, ¿no? Son bastante reservados y no quieren hacer su denuncia porque tienen miedo a perder el trabajo. Entonces, yo como tercero, que yo estoy siendo testigo, puedo hacer mi denuncia. O también puede ser cualquier otra institución, o también puede ser cualquiera, el propio área de recursos humanos iniciar el procedimiento. Si el empleador toma conocimiento por otras vías de actos que posiblemente constituyan un tema de hostigamiento sexual laboral, comunica de manera obligatoria al área de recursos humanos dentro de un día hábil. Bien. ¿Cuáles son las medidas de protección? A ver, cuando se inicia el procedimiento de hostigamiento sexual laboral, ocurre que el área de recursos humanos tiene que tomar 2 acciones. La primera es darles medidas de protección a la víctima, que sería, por ejemplo, la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, la suspensión temporal pero remunerada al hostigador, o tal vez si que la víctima lo solicita, también rotarlo hasta lo que dure el procedimiento de hostigamiento sexual. Todo esto es un plazo de 3 días hábiles, ¿bien? Si es que hay una solicitud del órgano competente o emisión de una orden de impedimento de acercamiento, también se debe respetar. Por eso que si yo fuera de recursos humanos, ¿no? Y tengo esta información, simplemente hay que respetar y garantizar esto, ¿no? O cualquier otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima. Ahora, bien. Luego también tienen que ustedes ver el tema de la atención médica y psicológica. Resulta que el área de recursos humanos, dentro de un día hábil, le tiene que otorgar lo que es la atención médica y psicológica. Bien. El empleador debe cumplir con comunicar al Ministerio de Trabajo, por supuesto, dentro de 6 días hábiles del inicio, la queja o el inicio pues, de la queja o la denuncia, ¿no? Para que se puedan realizar las investigaciones. Como les señalaba, Recursos Humanos, una vez que toma conocimiento sobre esta denuncia o queja, va a tener que correr traslado dentro de un día hábil al comité de investigación. Que recuerden que este comité está conformado por 4 personas, pero si ustedes no tienen comité y tienen un delegado, entonces Recursos Humanos corre traslado también dentro de un día hábil al delegado. ¿Cuánto tiempo tiene el comité para poder culminar con este procedimiento de hostigamiento sexual laboral? Pues va a tener 15 días calendarios. Aquí ustedes pueden apreciar que el plazo es calendario, no son hábiles, así que tienen 15 días donde ellos tienen que determinar, ¿no? Y proponer
si efectivamente se trata de un acto de hostigamiento sexual laboral o no. Bien, entonces, igualmente recuerden que el presunto hostigador también tiene derecho a formular sus descargos, porque todos tenemos derecho a defendernos, ¿verdad? Entonces ellos también pueden presentar sus descargos, sus testigos, sus pruebas, etc. Al finalizar, el comité, o sea, en estos 15 días, tiene que emitir un informe. Este informe tiene que por lo menos, contener la siguiente información. Descripción de los hechos, qué es lo que ocurrió, valorización de las pruebas, todo lo que ha recopilado y cómo han valorizado, propuesta de sanción o archivamiento debidamente motivado y la recomendación para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual laboral. Bien, obviamente todo este procedimiento que se está llevando tiene que guardarse con la debida confidencialidad. Bien. Luego tenemos la parte ya del área de recursos humanos, que una vez que el comité ya emite su informe, corre traslado, ¿no?, dentro de un día hábil al área de recursos humanos, a sus veces, para que ellos también tengan un plazo, que son 10 días calendarios, de haber recibido el informe y llegar o determinar si efectivamente hay un tema de hostigamiento sexual laboral. Si es que el área de recursos humanos o quien haga sus veces cree necesario o ve conveniente, tal vez, otorgar más plazos de repente para que puedan presentar sus descargos, sus testigos, etcétera, es posible, bien, es posible. Ahora, aquí recordemos que en esta última parte del procedimiento, quien resuelve, quien determina y quien sanciona será recursos humanos o quien haga sus veces. Puede llegar, ya recuerden, hacemos un pequeño, recordamos un poquito más sobre el tema de las sanciones que pueden interponer: amonestación, suspensión o puede llegar con el despido. Igualmente, esta resolución o esta decisión final que pone fin a este procedimiento, Recursos Humanos tiene la obligación de poner en conocimiento al Ministerio de Trabajo, y esto también en un plazo de 6 días hábiles. Bien. Ya, entonces vamos viendo ahora la parte de trabajador, de repente empresas tercerizadoras o intermediadoras que me prestan un servicio a mí como empresa. También la norma se ha puesto en este supuesto, ¿no?, para poder ver cómo se va a desarrollar el procedimiento. Si el presunto hostigador labora para una empresa de intermediación o tercerización y la presunta víctima forma parte de la empresa principal usuaria, ¿qué se va a hacer en este caso? Se denuncia a la empresa principal o se denuncia a la empresa usuaria. Esto tiene que correr traslado dentro de un día hábil de haberse conocido los hechos para informar a la empresa intermediación o tercerización de servicios que tome las medidas que considere pertinentes para poder aplicar lo que es la sanción. Igualmente, el procedimiento es para todas las empresas, no es que hay un procedimiento especial para la empresa principal y un procedimiento especial para la empresa de intermediación o tercerización. Para ambos son iguales en cuanto al procedimiento, los plazos, la atención, la protección. Bien. Esta investigación estará a cargo siempre del comité, ¿no?, sea de la empresa principal o usuaria, el cual va a emitir un informe. Si el informe incluye recomendaciones de sanción y otras adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, este se remite a la empresa de intermediación de servicios, porque finalmente será el empleador del trabajador que ya se ha determinado que es hostigador quien sancione. Bien. Segundo supuesto, ¿qué pasa si la víctima del hostigamiento sexual labora para una empresa de tercerización o intermediación y resulta que mi trabajador es el hostigador? Igualmente, tenemos que correr traslado dentro de un día hábil a la empresa de intermediación o tercerización para que pueda tomar también las medidas que corresponden. Igualmente, la empresa principal usuaria lleva a cabo el procedimiento y garantizando que la víctima pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los actos de hostigamiento sexual que pueda haber sufrido. Igualmente, recuerden que aquí sería el empleador quien sanciona al hostigador si es que obviamente se determina que es hostigador. En el tercer supuesto, ¿qué ocurre si es que el presunto hostigador y la presunta víctima no forman parte de tu empresa, pero te brindan un servicio de tercerización e intermediación? En este caso, empresa principal lo que puede hacer es, obviamente va a denunciar, va a correr traslado a la empresa intermediadora, tercerizadora, ¿no?, para que pueda iniciar todo el procedimiento. El procedimiento de investigación que pueda de repente realizar la empresa principal
no implica que haya un reconocimiento laboral. Lo pueden hacer o no lo pueden hacer, igual es un tema ya de facultad, pero igual de todas maneras la empresa de intermediación que se veían sus trabajadores sí tiene que iniciar el procedimiento. Bien, aquí lo estamos recordando, aquí la empresa de tercerización, en el ejemplo que estamos aquí viendo de acuerdo a la normativa, es que el hostigador o el presunto hostigador y la presunta víctima forman parte de la empresa tercerizadora, ¿no? Entonces, en este caso, la principal corre traslado a comunicar y finalmente ellos son los que inician el procedimiento. ¿Cuáles no están regulados el derecho laboral? Bueno, en este caso están aquellos que son, por ejemplo, locadores de servicio, o modalidades formativas, programas de capacitación, entre otros, ¿no? Ellos también van a tener un comité que está formado por 3, 2 que representan el área de recursos humanos y 1 del área usuaria. Que se concluye también la investigación, propone al área correspondiente sanciones y medidas necesarias para evitar posteriores actos de hostigamiento. La Oficina de Recursos Humanos, la institución donde se haya o sucedido los hechos o lo que haga sus veces, dicta las medidas de protección necesarias. Igualmente se lleva el procedimiento de acuerdo a los plazos. Ahora, también es importante señalar que las personas que conforman parte del comité no pueden tener antecedentes penales, policiales ni judiciales sobre violencia contra la mujer o grupo familiar. Veamos ya la última parte que sería la inspección laboral. ¿Cómo se desarrolla el tema de la inspección laboral? Tenemos un protocolo que justamente fiscaliza sobre temas de hostigamiento sexual laboral, que ha sido aprobado por la resolución de superintendencia 319 de 2019, SUNAFIL. Para poder hacer las denuncias, ustedes pueden realizarlo a través de la página web de la SUNAFIL, donde ustedes tienen que detallar ciertos datos, como por ejemplo, nombre, cargo, función, relación laboral de la presunta víctima, identificación del hostigador a nombre y cargo y vínculo en el entorno laboral, descripción de los hechos, indicación relativa sobre la presentación de queja o denuncia de recursos humanos, levantamiento de reserva de identidad en caso del denunciante sea la víctima. Aquí no se va a poder llevar o aplicar lo que es la reserva de identidad porque es necesario identificar quién es la presunta víctima, ¿no? Y el presunto, en este caso sería el tema del hostigador, ¿no? Medios probatorios, sí es interesante, tanto para la SUNAFIL o si vas a hacer denuncia con tu empleador, recursos humanos, es importante que pruebes también o tengas algunas evidencias, ¿no? Para poder sustentar. Ojo, que si no tienes medios probatorios no significa que se te impida hacer la denuncia. De todas maneras lo puedes hacer. Calificación de la denuncia puede vertirse el siguiente supuesto, ¿no? Que de repente la empresa no tenía conocimiento que estaba sufriendo de acto de hostigamiento sexual laboral, o tal vez que sí tuvo conocimiento de la queja o la denuncia, pero no inició el procedimiento. O que tal vez el empleador recibió la queja o la denuncia y no hizo nada, no inició ni el procedimiento, ni la investigación, ni nada. Bueno, en el primer supuesto, si en caso la empresa no tenía conocimiento, la SUNAFIL lo que va a hacer es darle un plazo para que ellos puedan iniciar ya el procedimiento. En el segundo y tercer supuesto, sí, pues lamentablemente aquí la SUNAFIL va a iniciar ya un procedimiento de inspección porque ya tenías conocimiento, pero no realizaste o no desarrollaste como la norma te indica el procedimiento de hostigamiento sexual laboral. En el caso de que la SUNAFIL pueda evidenciar que estamos frente a actos de tocamientos indebidos o violencia sexual, por ejemplo, o entre otros que puedan configurar un tema de delito de sanción, lo que van a realizar es comunicar al Ministerio Público, ¿no? A la entidad pertinente para que se tomen las acciones correspondientes. Atención y generación de orden de inspección. Si es que el empleador no tenía conocimiento, ¿cuál será el plazo que le va a otorgar el CIAI? 2 días hábiles de recibir la denuncia para darle 3 días para que puedan ellos dar una respuesta. Si es que la empresa, como yo les mencionaba, no tuvo conocimiento de un acto de hostigamiento sexual laboral, no inició la investigación, no hizo nada, ni tuvo las medidas de protección, en este caso, pues, la orden de inspección se genera en un plazo máximo de 5 días hábiles. Bien. Actuaciones inspectivas sobre el inicio del procedimiento de investigación y sanción. Se va a verificar que el sujeto inspeccionado haya iniciado el procedimiento de investigación y sanción y se va a verificar que el inicio haya sido realizado dentro del plazo normativo. Bien. El sujeto inspeccionado tomó conocimiento de los hechos por vías distintas a una denuncia. El inspector va a verificar que se haya cumplido con comunicar tales hechos a recursos humanos.
Y en el tercer supuesto es incumplimiento de las obligaciones que tenía el comité. El inspector va a evaluar que sean imputables al sujeto inspeccionado. El inspector va a verificar la implementación del comité o la falta de designación del delegado. Recuerden, de acuerdo al número de trabajadores. El presunto hostigador es el titular del órgano que recibe la queja y va a verificar el inspector si es que no ha recibido la denuncia, haya dispuesto las medidas para que la queja se presente al inmediato superior o haya tenido la participación de la investigación. En casos que involucren empresas de intermediación o tercerización, se tiene que tomar en cuenta lo que habíamos estado mencionando hace un momento, ¿no? Si es que el presunto hostigador labora para la empresa de intermediación y la víctima es de la empresa principal, o viceversa, o por último, si es que ambas partes forman parte de la empresa tercerizadora o intermediadora y el acto de hostigamiento sexual laboral se ha ocurrido tal vez en la empresa principal usuaria. El inspector va a verificar que la Oficina de Recursos Humanos haya dictado y ejecutado las medidas de protección en favor de la víctima. Recuerden que hay medidas de protección, atención médica, psicológica y las de, por ejemplo, la rotación al hostigador, suspensión o rotación a la víctima si es que ella lo ha solicitado. El inspector va a verificar que se haya dispuesto en la presunta víctima los canales de atención médica, física y mental y psicológica. Actuaciones efectivas sobre la verificación del cumplimiento de emitir una decisión final. Recuerden de que, que todo el área de recursos humanos serán, o quien haga sus veces, son los que toman la decisión final. ¿En qué va a concluir este procedimiento de hostigamiento sexual laboral? Si efectivamente ocurrió o no un acto de hostigamiento sexual laboral, y este es un plazo de 10 días calendarios, ¿no?, de haber recibido el informe del comité. Se verificará también el traslado que se realizó del informe del comité a ambas partes para la presentación de los alegatos y la decisión que contenga la sanción y otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual laboral. El inspector también va a verificar que el área de recursos humanos o el empleador haya comunicado al Ministerio de Trabajo el inicio, como también la decisión final, ¿no?, sobre la medida adoptada. Recuerden que esto lo hacen a través del Ministerio de Trabajo, es virtual por la plataforma, me parece que tienes que ingresar con tu RUT, usuario y contraseña y con eso ya estás cumpliendo con la normativa. El inspector también va a verificar que nosotros como empleadores hayamos cumplido con realizar las obligaciones, como por ejemplo las capacitaciones a todo tu personal, la capacitación a tu área especializada, la difusión, ¿no?, sobre el tema del procedimiento. Y veamos la parte sancionadora. ¿Qué ocurre si nosotros como empleadores no estamos cumpliendo con la normativa? O también me preguntaré como trabajador o trabajadora o practicante, ¿qué ocurre si es que yo ya hice mi denuncia y la empresa no hizo nada? En este caso yo quiero hacer mi denuncia a través de la SUNAFIL. ¿Cómo se va a sancionar? ¿Cuáles van a ser las multas por incumplimiento de la normativa? Bueno, tenemos el Decreto Supremo 019/2006-TR. Ese Decreto Supremo es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Y aquí se aborda cuáles son las infracciones cuando el empleador no cumple con las normativas laborales, sociolaboral o en materia de seguridad, salud del trabajo. Como ahorita estamos hablando del tema de hostigamiento sexual laboral, solo le hemos traído a ustedes para que esté dentro del tema o abarque dentro del tema cuáles serían las infracciones. Será infracción leve si es que no comunicas al Ministerio de Trabajo el inicio o la decisión final del procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Y esto está estipulado en el artículo 23.10. Será infracción grave no adoptar las medidas previstas de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral, por ejemplo, atención médica o, por ejemplo, el tema de las medidas de protección. También será una infracción muy grave cuando afecte la dignidad del trabajador o ejerce sus derechos constitucionales. Obviamente va a conllevar, si hay un acto de hostigamiento sexual laboral, a que sean multados como una infracción muy grave y que no se hayan adoptado las medidas necesarias para prevenir o cesar actos de hostilidad, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador. Bien, entonces, como también, si no iniciaste el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, también será una infracción muy grave. Bien, será una infracción muy grave. Entonces, tenemos que recordar eso. Por último, tenemos también no otorgar de forma oportuna las medidas de protección, no cumplir con las obligaciones de emitir la decisión final, que para que pueda culminar el procedimiento, porque todo esto sería una infracción también muy grave. Y veamos la parte de multas.
Bien, el año pasado, en febrero, se publicó el Decreto Supremo 08-2020-TR, que modifica justamente el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Este sería el cuadrito actual, ¿no?, sobre las multas. ¿Cómo van a entender ustedes el tema de las multas? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, primero ustedes se tienen que situar de acuerdo al régimen laboral que tuviera el empleador. Si eres una microempresa, pequeña empresa y no MIPE. Vamos a suponer que nosotros somos no MIPE, o sea, un régimen general. Entonces, de esta tablita te ubicas aquí en la última, ¿verdad? Luego, para saber cuál sería la multa, tienes que ver la gravedad. Yo ya les explicaba los cuadritos de infracción leve, grave, muy grave, ¿no? Entonces te sitúas de acuerdo a la infracción que se ha cometido. Por ejemplo, vamos a suponer que es muy grave. Bien, ok, soy un régimen general, soy una infracción muy grave, ha sido una infracción muy grave, y resulta que se involucran también el número de trabajadores que han sido afectados. Vamos a poner que es de un trabajador. Bien, si es de 1 a 10, te sitúas aquí. Te sale este numerito, 2.63. Pero ustedes quieren entenderlo en soles, ¿verdad? Quieren saber cuánto equivale. Bueno, entonces lo que tienen que realizar la operación es bastante sencilla. Tienen que multiplicar con la OIT actual. Por ejemplo, para este año 2021 es de 4.400. Si ustedes multiplican 2.63 por una OIT que es 4.400, aquí en el siguiente cuadrito van a ver que se convierte en soles. Entonces, si soy un régimen general, una infracción muy grave, y ha sido un trabajador afectado, la multa que le corresponderá a esta empresa será de 11.572 soles. Bien, entonces se dan cuenta de que más allá de ser sancionados, lo que se busca es que nosotros cumplamos con la normativa. Por eso, si es que tengo empleadores que me están escuchando, sería interesante de que cumplan, ¿no? Traten de tener ya implementado todo el tema de hostigamiento sexual laboral, y ustedes, trabajadores que me están escuchando, si están viviendo un acto de hostigamiento sexual laboral o conocen un caso de una compañera, compañero del traficante, etcétera, denuncien, porque ya saben que existe un procedimiento que toda empresa debe contar. Bien, así que, bueno, básicamente esto es todo por hoy sobre el tema de prevención de hostigamiento sexual laboral. Esta última parte es recordarles a ustedes, empleadores y trabajadores, que tenemos una casilla electrónica. Pueden ver a través de estos enlaces, ¿no?, para poder activar su casilla, o tener su usuario y contraseña en el caso de los trabajadores, para que puedan tener la opción de la casilla electrónica. Bien, si ustedes tienen dudas, consultas, tal vez que se hayan formulado, porque ahora vamos a responder algunas de sus preguntas, pero más adelante de repente tienen preguntas en temas ya de tema de sus derechos laborales, por ejemplo, de su CTS, su gratificación, o empleadores también, o personas que forman parte del sindicato, tienen también estos canales de atención. Lo pueden hacer a través de la central telefónica 390-2800, opción 1, o también pueden llamar al call center con el convenio que tenemos con el Ministerio de Trabajo, con el 0800-16872. Si no quieres llamar, también puedes hacerlo de manera escrita. Pueden hacerlo a través del aplicativo Sunafil Responde, ¿bien?, donde pueden también formular todas sus dudas, consultas en atención a las normas sociolaborales o en materia de seguridad, salud y trabajo. Recuerden, de la actividad privada. Bien, entonces a todos muchísimas gracias por su atención. Entonces ahora voy a pasar a responder a sus preguntas o dudas. Bien. Quique Rubio. Hola, Quique, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado este webinar. ¿Cómo se puede probar que la víctima ha dado su consentimiento? Bueno, para esto, el tema de consentimiento, tenemos que nosotros ver, ¿no?, si es que la otra parte también está aceptando. O sea, porque vamos a poner ejemplo, si tú le haces una broma a una compañera que de repente tiene algún contenido sexual, y esta persona te responde también sonriendo y haciéndote la misma broma, tal vez aquí te está dando de una otra manera también su consentimiento, pero lo recomendable para los empleadores es mejor tratar de persuadir a sus trabajadores de evitar este tipo de comentarios, ¿no? Pero si vemos que la otra persona agacha su mirada, se retira, rehuye, o ya no quiere estar en ese espacio porque se siente incómoda, te está manifestando, tal vez no de manera explícita, que no te está dando su consentimiento. Por eso es importante las capacitaciones, porque las capacitaciones buscan sensibilizar, las capacitaciones buscan que todo el personal sepa identificar y sepan que esto es una forma de violencia que todos nosotros somos responsables de erradicar. Bien, entonces, más allá de que si te dio tu consentimiento o no, es que nosotros como empresa, como empleadores o como trabajadores también,
es que es mejor evitar, ¿no? Evitar este tipo de comentarios, de contenido sexual o sexista, que tal vez para ti es una broma, pero ya hemos visto de acuerdo a este webinar o a esta capacitación, que podría generarte un procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Si la otra parte no te lo recibe a bien, obviamente puede hacer su denuncia, ¿no? Hola, Crisaida Bocángel. ¿Cómo estás, Crisaida? ¿Y cuándo se acude al Comité de Hostigamiento Sexual Laboral? Bien, Crisaida, recordemos un poquito sobre el procedimiento. Aquí, a donde nosotros tenemos que acudir para poder iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual laboral, primero es ir con el área de recursos humanos, ¿no? Porque será recursos humanos o quien haga sus veces, como decía, tienen varios, las empresas le ponen varios nombres: gestión de personas, gestión de personal, gestión de recursos humanos, por ejemplo. Quien haga a sus veces será quien ustedes como trabajadores hagan su denuncia, formulen su denuncia con ellos, ¿no? Y luego ellos, de acuerdo a la normativa, nos indica que corre traslado al comité. Si ustedes directamente fueron al comité, el comité tiene que poner en conocimiento a recursos humanos. Bien. Hola, Alcira Cernaque. ¿Cómo estás, Alcira? Y si hacen la denuncia de manera policial, la empresa se vería afectada. En realidad, no se vería afectada. ¿Por qué? Porque primero, la víctima, que sería trabajador o trabajadora o una persona que tenga una relación con la empresa, sea practicante, por ejemplo, no va a denunciar a la empresa, porque si has vivido un acto de hostigamiento sexual laboral es porque una persona ha cometido esta falta, ¿no? Entonces, puede ser el compañero. Entonces, a quien tú denuncias es la persona que te está agrediendo, quien te está hostigando, quien te está acosando, ¿verdad? Entonces, denuncias o formulas la denuncia a tu agresor. Por eso, de una otra manera, no estaría involucrado mucho la empresa, porque directamente has sufrido de actos de hostigamiento sexual laboral, pero por alguien, ¿no? Que tiene que ser responsable. ¿No? Entonces sería pues a través de la policía. Pero también obviamente te vuelvo a reiterar o vuelvo a recordarles de que pueden iniciar el procedimiento con el área de recursos humanos para que inicie todo el procedimiento, ¿no? Mónica Arias. Hola, Mónica. ¿Y cuál es la sanción para el empleador que no cumpla con difundir? Bien, Mónica, gracias. Como hemos podido observar, cuando hablamos de las sanciones por incumplimiento, por ejemplo, de la difusión o las atenciones, por ejemplo, el tema de las capacitaciones o las obligaciones formales que tuviera el empleador, van a estar consideradas como una infracción grave, ¿no? Por no cumplir con la normativa, ¿no? Entonces, como hemos visto en la última parte, vemos las sanciones según las gravedades, en los números de trabajadores afectados y de acuerdo al régimen laboral. Pero de todas maneras, para que puedas tener más conocimiento, te invito a revisar el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Recuerda, Decreto Supremo 019-2006 TR. Bien. Manuel Castillo, ¿cuánto tiempo dura ese comité? Manuel, muy buena tu pregunta. Lo que sucede, si es que revisamos la ley y el reglamento, no ha determinado el plazo, el tiempo de la duración del comité ni del delegado. En ese sentido, el empleador, a través de su política, podría determinar el tiempo que va a tener la duración del comité. Pueden establecer por 1 año, por 2 años, tal vez, ¿no? Entonces, eso deja ya libertad del empleador porque la norma no lo ha establecido. Ana Aguilar. Hay un formato de confidencialidad que deben firmar los que participan en la investigación, por ejemplo, los testigos. Bueno, la normativa ya te señala que todo el procedimiento tiene que ser confidencial. No hay un formato que se establezca por el tema de confidencialidad, pero ya la ley te habla y el reglamento te habla de manera bastante clara de que se tiene que llevar la reserva del caso, ¿no? O sea, es un tema bastante delicado, no es un tema que se puede estar, pues, comentando, bromeando o llevarlo a nivel de chisme, ¿no? Porque de todas maneras puedes perjudicar la imagen de un presunto hostigador que todavía está en procedimiento y también, pues, psicológicamente, el clima también para la presunta víctima. Y recordemos que la ley lo que busca es protección a la víctima. Bien, entonces, ¿podrían ustedes como empleadores crear un formato de todas maneras reforzando el tema de confidencialidad? Tal vez lo podrían hacer, ¿no? Diana Pizarro. Hola, Diana. ¿Qué pasa con las empresas que actualmente están haciendo trabajo remoto? Todos sus miembros.
el comité debe ser elegido nuevamente. Bueno, nuevamente reitero, Diana, si en la política ya han establecido la duración, si de repente ya ese comité solamente iba a ser hasta el mes de febrero de este año, claro, tienen que volver a pasar el proceso de elección. Por eso, vuelvo a reiterar, la normativa no ha señalado la duración. Sin embargo, en su política, ¿no? Podrían establecer cuál sería el tiempo. Si hasta este año, entonces tienen que iniciar el procedimiento de nuevas elecciones. Ruth Pacheco. Hola, Ruth. En cuanto al comité del empleador es quien elige a sus titulares, claro, recuerda que el comité está conformado por 4 personas, 2 que forman parte de los trabajadores y 2 que forman parte del empleador. Estas 2 personas que forman parte del empleador, la norma sí lo señala, que uno de ellos tiene que ser del área de recursos humanos o quien haga sus veces y el otro puede ser a decisión del empleador. Bien, pero no los 4, no los 4, o sea, 2 son por parte de los trabajadores y 2 por parte del empleador. Liliana Talledo, ¿es necesario tener política para organización menos de 20 trabajadores? La norma señala la política es más de 20 trabajadores, pero ustedes si son menos de 20, si ustedes quieren, pueden elaborar su política. No hay impedimento, ¿no? La obligación surge cuando son más de 20 trabajadores. Bien, entonces hemos culminado con las consultas, con las preguntas que ustedes han tenido. Espero haber resuelto al menos todos. Yo sé que tienen varias preguntas respecto a este tema, pero nuevamente les vuelvo a indicar que pueden hacer sus consultas a través, ¿no?, de los aplicativos que nosotros hemos puesto a disposición para todo el público, que sería Fundación Responde, el call center, ¿no? Y bueno, pues puedan formular todas las preguntas o inquietudes que puedan tener. Bueno, conmigo hasta una próxima vez. Espero que les haya gustado mucho sobre el tema de prevención y sanción de hostigamiento sexual laboral y conozcan todo el procedimiento, que he tratado de ser bastante clara y con mis ejemplos. Y bueno, pues sigamos cuidándonos. Muchísimas gracias.